Bueno, larga charla con Jacqueline Balanción. Todos nos quedamos con ganas de seguir preguntando. Yo me quedé con ganas de seguir preguntando. Creo que se tocaron todos los temas más o menos relevantes. La cuestión de la convencional constituyente, cómo se convocó, la ligereza, la falta de entusiasmo y de empatía en el electorado para ir a las urnas y elegir a sus representantes. Los colados que no vienen de ningún palo, ni del técnico, ni del jurídico, ni de la política, que van a estar participando de un debate importantísimo. El caso Traferri es muy sensible para la epidermis peronista, porque se dio en un momento en que gobernaba el peronismo con Perotti y se activaba desde el propio gobierno una causa penal contra Traferri, que era el senador, el jefe de los senadores del PJ en la Cámara Alta. Y claro, cuando uno discute qué va a pasar con los fueros parlamentarios, es necesariamente obligado para un periodista, me parece, preguntarle, ¿y Traferri qué? Cuando Traferri fue convocado por la justicia, los fueros parlamentarios lo salvaron en un primer momento. Después, Jacqueline, la verdad que contestó, se tomó un tiempo para contestar y dar su mirada sobre el proceso de Traferri. Y no todos los justicialistas lo hacen, no todos los dirigentes del justicialismo lo hacen. Muchos se van por la tangente, tiran la pelotita afuera, dicen que está en manos de la justicia y cosas por el estilo. Así que yo reivindico eso, aquellos que toman un tiempo para contestar las preguntas que caen bien y aquellas que no caen tan bien. Algo que no cayó bien es un decreto de la Nación, del Gobierno Nacional, ayer. Lo voy a hipersintetizar, que habla de la restricción del derecho a huelga. Y lo hace a partir de una enumeración de actividades denominadas esenciales que no deben ser perjudicadas en un porcentaje importante dentro de sus actividades, sean públicas o privadas, dejando a merced a los ciudadanos, al interés común de el cese de actividades en cualquiera de esos rubros, que pueden ser desde los medios de comunicación hasta lo sanitario, lo policial, lo educativo, etcétera. Esto que estaba contemplado en la ley bases y que legalmente se rectificó, se lo anuló, aparece ahora con otro formato, con un formato de decreto que plantea más o menos lo mismo. Está con nosotros Juan Ignacio Pizarello, que es abogado, obviamente, es especialista en Derecho Público, Derecho Colectivo, y está para charlar un rato con nosotros. ¿Cómo te va? Gracias por haber venido. Gracias a vos. Juan Andrés. Juan Andrés, sí. Juan Andrés, mirá, te bautizamos Juan Ignacio. Ya hay un despido acá, un próximo despido. No. ya tenés un cliente. Juan Andrés, discúlpame, Juan Andrés. Esto evidentemente, ¿qué primera lectura le haces? Sí, en primer término, me parece interesante el formato del decreto. El decreto, independientemente que remita la ley bases, remite el artículo 2 del DNU del 7023. Exacto. Que toda la parte de derecho laboral fue impugnada y fue declarada nula y ahora está en la Corte Suprema. Así que me parece, en primer término, un claro acto de desprecio hacia lo que son las sentencias judiciales al respecto, porque vuelve a enumerar un artículo del mismo decreto. Es como que cuando uno fundamenta algunas cuestiones, siempre cuando vuelve a un instrumento jurídico que estuvo en pugna, me parece que ahí hay un claro mensaje por parte de los operadores jurídicos del gobierno, tratando de materializar el espíritu ideológico del gobierno, en donde dicen, mirá, vamos a ir por lo mismo, independientemente que la justicia o que el Estado de Derecho nos ha puesto un límite. Y después también esa fijación del gobierno en relación a los servicios esenciales, a delimitar quiénes pueden o quiénes no pueden ir a huelga, yendo a la comparación, yendo al derecho comparado, no existen los números que propone el gobierno. El gobierno propone que los servicios esenciales tienen que estar
hasta en un 75% cubiertos, y después establece lo que se llaman los servicios trascendentales, que hasta en un 50%. Esos números no existen, y me parece que independientemente de que lloverán las impugnaciones judiciales al respecto, estamos trabajando fuertemente en eso, tiene que haber algún acuerdo o alguna toma de postura en qué sistema de relaciones laborales queremos tener, no solamente en materia de negociación colectiva, sino que cuáles son los servicios esenciales que pensamos que como sociedad tenemos que delimitar, ¿no? No conozco ninguna persona, y no hay casos que una médica o un médico no lo haya atendido en una guardia por una urgencia, en los servicios comunales y municipales que administran el agua y la basura tampoco conozco ningún caso en donde hayan existido perjuicios o falta de suministro del agua, por ejemplo, que es algo que pone énfasis. Así que realmente me parece que se han encontrado un poco embriagados de poder por las buenas elecciones municipales que tuvieron el domingo en la Cava, y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y tiran esto como un mensaje. Me parece que es muy importante entender también que la democracia no es solamente ir a las urnas, sino es cómo se configuran determinados acuerdos intrínsecos de las sociedades, puntualmente qué sistema de relaciones laborales queremos, qué tipo de municipio queremos, cómo participa la ciudadanía en esas instancias, y el gobierno está ahí para templar esas relaciones, no para tirar la vara para un lado o para el otro. ¿Qué consecuencia puede tener, porque decías vos, van a llover las presentaciones judiciales en este sentido, va a ser en relación a la definición sobre trascendental y sobre actividad fundamental, o va a ser sobre lo macro, digamos, que no pueda cercenarse el derecho de huelga? A ver, a mí me parece muy importante, hay que ver el rubro y la rama. Los dueños de buques o quienes tienen fuertes intereses sobre los ríos, sobre la navegación de los ríos, desde el sector patronal van a poder oponer, o van a oponer el decreto y van a decir que ese decreto es operativo. Ahí se verá una primera batalla de los sectores puntuales, en donde digan no es oponible, no existen herramientas necesarias que digan cuál es el límite de la huelga o cuánta gente puede estar afectada. Y después están otras cuestiones, por ejemplo, el sector docente. El sector docente tiene, con claridad, el decreto dice que preescolar, primaria y secundaria tienen que tener hasta un 75% de personal afectado. Nosotros, por falta de consenso, no hemos tenido un sistema de servicios esenciales. Básicamente, estas lógicas regresivas se nos meten por decreto, porque no tenemos una norma clara o no hemos hecho operativo un sistema mejor, ¿no? Al respecto. Entonces, lejos tenemos que salir por arriba del laberinto y tenemos que exigir a los legisladores que garanticen en el ámbito parlamentario un sistema de relaciones laborales y un esquema de servicios esenciales. Y dentro de esos servicios esenciales tenemos que ir al derecho comparado y tenemos que ir a los casos, a la jurisprudencia específica, o sea, qué dicen los tribunales respecto de la ilegalidad de la huelga o cómo son los servicios esenciales, que está bastante delimitado y que son otros criterios muy distintos a los que tiene el decreto. Este decreto es una piña. También es muy de filigrana la discusión, porque fíjate que el transporte es un servicio esencial. Ahora, cuando la UTA, que con todo su derecho va al paro por una cuestión de que no le pagan el aguinaldo, o no le pagan el sueldo, o le despiden a sus choferes, se para el transporte. Y se para el transporte al 100%. Y hay como una, no hay, a ver, si bien está el incordio de la gente que dice, che, mirá, no puedo llegar a mi laburo, tengo que ver la forma de hacerlo, una motito, la bici, nos vamos 4 o 5 en un mismo auto, hay una legitimidad también, se reconoce cierta legitimidad. Ahora, vos lo llevas al ámbito de la salud privada y pública, ahí, digamos, cambia de color, porque ahí está el riesgo de la vida. Sí, pero en la práctica, nosotros lo vemos acá con los trabajadores de la salud. No tenemos ese problema real en una provincia que... No, cuando tiene... para AMRA o Ciprus,
Y los abogados podemos meter amparos. O sea, no para el servicio de justicia cuando el personal está ejerciendo el derecho a huelga. La huelga básicamente es eso. Es admitir que el otro puede tener diferencias y que a partir de esas diferencias pueden reclamar. Operan los descuentos de días. Existen herramientas de los dos lados para poder defender sus intereses. Ahora, acá está hecho, básicamente está basado en la industria alimenticia, en los fármacos, en cómo es la distribución de los fármacos, la producción. Me parece que está hecho más como el primer testeo del DNU 7023, el decreto de necesidad y urgencia, dirigido a hacer saltar las térmicas y ponerse a trabajar, teniendo en cuenta que las mayorías en el Parlamento están trastocadas con el devenir de la realidad. Y también hay una perspectiva de poca formación al respecto. O sea, en el caso de Santa Fe, que estamos en un contexto de reforma constitucional, también hay un punitivismo, un populismo punitivista, que el principal candidato a gobernador por el oficialismo dice que se va a generar una constitución sin garantías. Sí, lo hablábamos, mientras que sí, la no constitución, sé si lo escuchaste. Sí. Mientras que la constitución justamente da un marco para evitar esos excesos de los poderes públicos. Entonces, la desinformación y muchas veces las burradas que se dicen, me parece que no son elementos de un diálogo, que son parte de una democracia y que son completamente normales. Y tenemos que discutir las relaciones laborales, tenemos que discutir un sistema de negociación colectiva, porque en esta tríada larga 3 decretos, larga un decreto que es el 342, que dice vamos a cumplir con la libertad sindical, y es algo más específico que los abogados que hacemos mucho sindical conocemos. Y dice que generan, eso lo dice el parte de prensa del gobierno, que debe tener gente empleada para eso, un gobierno que habla de la eficiencia, y en realidad la reforma que hace sobre la ley de asociaciones sindicales y su decreto reglamentario, que ahí es viable, es poner un requisito más, en el mismo sentido que la ley, para la intervención de los sindicatos cuando estos quedan acéfalos. Entonces, están con fuegos de artificio, están diciendo que modifican la ley, y lo único que están haciendo es dando nuevas herramientas al sistema, o haciéndolo perfectible, y no es garantizar un estándar de libertad sindical. Si no se garantiza un estándar de libertad sindical, ¿cuándo le ponen techo a las paritarias ellos mismos? ¿No? Desde el gobierno nacional dicen, no vamos a aprobar, no vamos a homologar paritarias que estén por arriba. Eso es una intervención directa que va en contra de la idea de la libertad, justamente. ¿Qué pasó con los empleados de comercio? Exactamente. Y eso va en contra de las ideas. O retirarse de la paritaria docente nacional. Bueno, como pasó ayer. No sé qué dirá la escuela austríaca de los economistas al respecto, sí. Pero me llama la atención porque la libertad, y lo venimos repitiendo, el marco teórico que le dan es profundamente limitado y restrictivo. Ellos creen que la libertad es una ausencia de interferencia. Pongamos un ejemplo burdo del derecho constitucional para que exista libertad, que para que tengamos acceso a la propiedad privada, que se garantice la propiedad privada, necesitamos, por ejemplo, Estado, un registro de la propiedad que lleva adelante la fiscalización de las escrituras o de los bienes registrables. Para que existan libertades, tienen que existir intervenciones estatales. Si no existen esas intervenciones estatales, no hay libertades. Bueno, nos promueven un discurso, un marco teórico bastante embrutecedor al respecto, porque nos dan con esta perspectiva del odio, de la grieta, quienes hablaban de generar rispideces probablemente donde no existían, nos excluyen de una discusión que es de la democracia y que es de las sociedades desarrolladas, que tengan modelos de relaciones laborales con frentes negociales entre patrones y obreros y que puedan establecer, como no se ha establecido, por ejemplo, cómo va a ser el sistema de servicios esenciales en este país. Yo te quiero hacer esta pregunta, no sé si vos seguramente una opinión tenés, pero no sé si es tu principal expertise, tu principal a lo que le bajás la lupa todo el tiempo con tu actividad. Hay un proceso que está llevando a cabo en Santa Fe en donde el empleado público que se le descuenta el día. Y el empleado público que se garantiza ir todos los días a trabajar, se le paga un premio. Y hay un remanente de una paritaria que fue acordada con la gestión anterior que está incumplida. Todo esto convive 2 años después de la asunción de un gobernador.
¿Cómo lo estás viendo eso? En primer término, a mí me parece que parte de la plataforma política, y en esto sí nos estamos metiendo en materia electoral, era respetar la vigencia de algunos derechos. Y conforme a la ley de asociaciones sindicales, estas conductas de premiar a algunos y castigar a otros es una conducta que está reñida con la ética de las relaciones laborales. Han sido otros gobiernos que han tenido perfiles autoritarios y no dialoguistas quienes lo han aplicado. Pero bueno, este gobierno lo ha votado la gente. Entonces también hay parte en el pacto democrático de aplicar el programa de gobierno cuando uno gana con estas mayorías tan características del gobierno, básicamente de Puyaro. Lo considero verdaderamente que es una práctica reñida con la ética de las relaciones laborales. No se le ha podido poner todavía el cascabel al gato en relación a cuál es la acción jurídica que corresponde al respecto. El régimen docente puntualmente ha sido el más castigado y el descuento pega sobre la olla de las y de los laburantes. No es sobre todo los laburantes que pega o no la olla, también hay mucho de conciencia colectiva y de cómo cada uno mastica con la almohada ir o no ir a trabajar para defender a las futuras generaciones. Ahí sí hay un contenido subjetivo de las y de los trabajadores públicos que no pasa en todos los sectores. Por eso, por ejemplo, estoy salvaguardando algunas cuestiones del sector docente. Y no todos los sectores a veces no se acoplan al paro. También hay realidades muy distintas y muy disímiles. Sí, lo que se ha sucedido es que el gobierno se ha parado como política activa en generar o restringir la negociación colectiva y buscar directrices, que es propio de los gobiernos que no son de perfiles muy democráticos, de decir, bueno, te vamos a descontar o vamos a aplicar determinadas herramientas. También me parece muy importante que a los mismos sectores que les descuentan cuando paran, no los llamaron para la reforma de la Constitución, ¿no? El diálogo, eso también creo que decía el invitado anterior, el diálogo es muy importante porque eso demuestra la calidad, la salud democrática de un gobierno que tiene las mayorías circunstanciales y que puede proceder a reformar la Constitución. No es saludable, no está bien en términos de democracia o de diálogo institucional que el gobierno, que los poderes públicos no hayan llamado a los sectores para elaborar un programa en común respecto a la cláusula de derecho del trabajo, la cláusula de negociación colectiva, la cláusula del derecho a la salud. Me parece que eso ha faltado y en un momento en donde los gobiernos tienen toda una artillería dirigida a estigmatizar ciertos sectores y ciertas actividades, es más preocupante aún porque vemos que supuestamente las trabajadoras y los trabajadores son los responsables de algunos problemas de este país. Yo me permito no creer eso. En las sociedades más desarrolladas, a las que siempre hacen énfasis ciertos sectores de la dirigencia política, poseen, detentan y tienen un sistema de negociación colectiva, de discusión y de ejercicio del derecho a huelga. En los países más desarrollados, cuando algunos sectores de la economía paran en serio. No se mueve un alma. Y bueno, no sabemos hacia dónde vamos, pero bueno, también creo que es importante ponernos de acuerdo sobre ciertas cuestiones. A mí me parece muy importante discutir legislativamente el esquema de servicios esenciales de este país. Juan Andrés, gracias por haber venido. Gracias. La verdad que un gustazo hablar con vos. Y si te parece, vamos a seguir charlando. Mientras se desarrolle la reforma constitucional, el debate por la reforma constitucional, cuando se aborde el tema laburo, trabajo, relaciones laborales, te invitamos para que venga. ¿Te parece? Será un gusto. Dale, Será un gusto. gracias. Corte, ya volvemos.